Un abrazo para todos, bienvenidos. Vamos con lo último. La presidenta del Estado observó la ley de prolongación de elecciones. Es por eso que horas después la presidenta del Senado, Eva Copa, la promulgó. Estos los detalles. Cerca de las 4 de la tarde de este jueves, la Cámara de Senadores instaló la sesión de tratamiento del proyecto de ley de postergación de las elecciones generales 2020. Uno de los artículos más discutidos en este proyecto de ley fue el número 2, donde se establece que las elecciones generales deben realizarse en los próximos 90 días hábiles, luego del 3 de mayo. Bueno, lo que está haciendo esta ley es dar un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo. Sabemos que faltan 2 meses de campaña electoral, por eso digo que junio y julio básicamente tendrían que ser dedicados, según esta ley, a la campaña electoral, y eso atenta contra la cuarentena. Pasada las 7 de la noche, el Pleno del Senado, con los 2/3 del MAS, aprobó en sus 2 estaciones el proyecto de ley y fue remitido de manera inmediata al Ejecutivo para su promulgación. Habiéndose aprobado en sus 2 estaciones, entrando en detalle siendo la Cámara de Senadores. A partir del 3 de mayo se tiene 90 días para poder llevar adelante el Tribunal Supremo Electoral pueda definir la fecha para las nuevas elecciones, ¿no? Cerca de las 9 de la noche, la presidenta Yanine Áñez, mediante sus redes sociales, manifestó su rechazo a la aprobación de esta ley. En defensa de la vida y la salud de los bolivianos, rechazo las elecciones que ha convocado el movimiento al socialismo. Hay que hacer elecciones cuando no sea un riesgo de salud. La salud es primero, indicó la presidenta. Tras conocer esta determinación, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, convocó de manera inmediata a una sesión extraordinaria donde no participaron parlamentarios del oficialismo para analizar la respuesta del gobierno. En este momento instalar la sesión y tratar el rechazo que ha hecho la presidenta transitoria. Cerca de la medianoche y luego de debatir la respuesta de la presidenta Yanine Áñez, la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó la ley de postergación de las elecciones, donde se plantea como fecha tentativa se realicen las elecciones hasta el 2 de agosto. La promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia, auditorio del Banco Central de Bolivia, a 30 días del mes de abril del año 2020. Y de acuerdo a lo que es la Constitución, el artículo 163, nos da la potestad de hacer nosotros como presidentes de la Asamblea, hacer la promulgación y esta pueda ser ejecutada en nuestro país, ¿no? El que tenía que esperar los 10 días es el Ejecutivo, no yo. Eso es lo que dice la Constitución Política del Estado. Por su parte, la diputada del oficialismo, Shirley Franco, observó esta convocatoria argumentando que no se siguió los protocolos establecidos. Vamos a estar expectantes a que exista una convocatoria legal que la tenga que emitir en este caso la senadora Eva Copa para poder instalar una sesión de asamblea y nuevamente discutamos los criterios técnicos por los cuales no deberían de adelantar las elecciones el movimiento al socialismo. La ley, que fue promulgada por la mayoría del movimiento al socialismo, indica que en los próximos 90 días, después del 3 de mayo, debe convocarse a elecciones pese a la pandemia del coronavirus que actualmente vive el mundo entero. Sobre el tema, veamos a continuación la respuesta que tuiteó ayer la presidenta del Estado, Yanine Áñez, y está ahí en sus pantallas. En defensa de la vida y la salud de los bolivianos, rechazo las acciones que ha convocado el MAS. Hay que hacer elecciones cuando no sean un riesgo para la salud. La salud es primero, dijo Yanine Áñez, como se puede ver anoche a través de su Twitter. Pero vemos a continuación la carta que fue enviada a la Asamblea Legislativa por el presidente Yanine Áñez. Me permito proponer que se mantenga la redacción original de dicha propuesta. Dice textualmente esta misiva. Señala que el planteamiento original, el presidente del órgano electoral dice que será el Tribunal Supremo Electoral el que fijará la nueva fecha de elecciones y plantea un plazo que va entre el 7 de junio y el 6 de septiembre sobre la base de criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral. En cambio, la ley sancionada por la mayoría del MAS legislativo pone un plazo fijo de 90 días para que se efectúen los comicios. Mientras tanto, esto ocurrió en la Asamblea Legislativa en el Alto. Bueno, vea lo que pasó en el Alto, aclaramos. La noche de este jueves se registraron algunas manifestaciones que se tornaron violentas en Ciudad del Alto, donde una gran cantidad de personas rompieron la cuarentena y prendieron fuego y fogatas en símbolo de protestas. En ese sentido, 2 buses de la empresa municipal Huaynabús fueron apedreados y retenidos por vecinos del distrito 7 y 14 en la carretera a Copacabana. El mismo prestaba servicio a trabajadores en salud.
Algunos de estas personas en aparente estado de ebriedad indicaban que las protestas se realizaban para que se realicen las elecciones generales, muchos de ellos desinformando sobre el coronavirus. Similares protestas se registraron en otros sectores de la urbe alteña. El municipio de Alto, totalmente apedreado, avanza. Todo nuestro país tiene que mantener la calma. Entendemos que estamos viviendo un momento difícil, pero sobre todo lo más importante es siempre mantener la paz que hasta el momento se ha conseguido gracias a los 2/3 del movimiento socialista. Realmente nosotros siempre estamos en el camino de respetar la vida y la salud fundamentalmente, ¿no? Los sectores movilizados seguramente ya están señalando que lo hemos hecho nosotros. En ningún momento nosotros hemos movilizado a nadie, ¿no? Es un sentimiento de la población que ha pedido que este Parlamento dé una respuesta. Ese no fue el único conflicto. Ve a continuación lo que pasó en la carretera hacia Copacabana. También hubo tensión por diferentes sectores. Hablamos de que algunos vecinos salieron a bloquear las vías, además de encender fogatas y evitar el paso de los pocos vehículos que circulan por el lugar. Se reportaron agresiones a vehículos municipales en la zona de San Roque, en la carretera a Copacabana. Y mientras eso sucedía en Ciudad del Alto y en Sencata, aquí en Santa Cruz, también se registraban manifestaciones, específicamente en el municipio de Yapacaní, donde cerca de las 9 de la noche este pasado jueves, un gran número de motociclistas inició una caravana rumbo al comando policial para protestar en contra de los efectivos militares que en un operativo de control horas antes por la pandemia retuvieron varios motorizados aparentemente indocumentados. Esta acción molestó a los propietarios de las motocicletas. Según el comandante de la policía de la provincia de Chilo, el coronel Franklin Villazón, la mayoría de los motociclistas estaban encapuchados y cometieron saqueos en las oficinas policiales. ¿Qué son los peladillos ahí que están? Y anoche en Satélite Norte, municipio de Guarnes, también se rompió la cuarentena. Un grupo de pobladores salió a protestar. Con varios puntos de bloqueos en la carretera que une a la ciudad Satélite Norte con la comunidad de Clarachuchío del municipio de Guarnes, un gran número de personas se aglomeró a protestar. Exigen a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que levanten la cuarentena, argumentando lo siguiente. Nosotros lo que queremos, oiga, es que se levante esta cuarentena. Estamos muriendo de hambre. Hay niños que no tienen que comer. Son semanas que no tienen que comer esos niños. Tenemos hijos para alimentar. No, la gente no trabaja. Necesitamos comida para los niños porque los niños son los que más sufren. Ahorita no podemos ni salir a trabajar, no tenemos dinero, no tenemos ni para comprar un pan. Mire, yo tenía apenas 1,000 pesos cuando empezó la cuarentena, ya me lo comí todo, no tengo nada. Yo quiero que se trabajamos toditos, no trabajemos unos cuantos. Si hacemos cuarentena, hacemos todos. En medio de la protesta surgen estas declaraciones. Queremos nuevas elecciones, no queremos más a esa presidenta autonombrada, no queremos para nada. Queremos unas autoridades que sean electas por nuestro voto. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional para verificar el hecho. Sin embargo, nada pudo hacer y decidió retirarse del lugar, mientras otros vecinos hacían sonar sus cacerolas vacías. ¿Y qué es lo que opina el director de la FELCE sobre lo ocurrido anoche en diferentes puntos del departamento? José Elio Alba, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Este pronunciamiento lo dará en unos minutos nada más el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que se ha trasladado al municipio de Yapacaní, un municipio donde se registró mucha movilización anoche, basada a las 19 horas, no solo en este municipio, sino también en diferentes barrios de la capital de Santa Cruz y también a nivel nacional. Estamos hablando del Alto, estamos hablando de la carretera Copacabana, en Cochabamba y Vilgasama, aquí en Santa Cruz, en la zona del Plan 3000, en el Obelisco del Plan 3000 de la misma manera, donde, como decíamos al inicio, pasadas las 19 horas, a través de una convocatoria que vimos a través de redes sociales y aplicaciones de mensaje de texto instantáneo, un cacerolazo, así como lo llamaron,
con el uso de petardos y fuegos artificiales, estaban mostrando su preocupación, mostraban su sentir en cuanto a la situación, el tema alimenticio. Mucha gente salió con las cacerolas, gente también que veíamos hasta anoche en el Plan 3000 que salió en bicicleta, salieron a caminar. En cada esquina habían entre 10 y 15 personas, en cada esquina, en cada cuadra. Eso es lo que llamó la atención también a las autoridades y las fuerzas del orden, que salieron a patrullar la zona del plan y les decía que puedan retornar a su casa para que no se pueda romper la cuarentena. En este sentido, el director de la FELCC se va a pronunciar qué es lo que va a pasar en esta jornada cuando ya se cumple el día 41 de cuarentena. Hasta ayer, hasta el mediodía, en algunas zonas de Santa Cruz vimos un tránsito de vehículos prácticamente normal, mucha gente utilizando y circulando con sus motorizados, y es algo también que ha marcado la jornada. En los mercados también de la misma manera, gente no utilizando los filtros y el tema de distanciamiento social. Todas las repercusiones acerca de todos los incidentes que se dieron a nivel nacional y también en Santa Cruz, estamos aguardando las conferencias respectivas por parte de la policía para que tome una postura acerca de ello. Bien, José, nos mantendremos atentos a ese contacto. Y anoche la policía en Yapacaní fue asediada por este grupo de pobladores. Escuchemos lo que informaba el comandante de la zona. Aproximadamente a las 21:30 tuvimos una situación de emergencia policial, en sentido de que un grupo de personas, más o menos en una cantidad de 80 a 100 a bordo de motocicletas, se hicieron presentes en alrededor del Comando Provincial de Chino y Yapacaní, los cuales en primera instancia hicieron uso detonando petardos. Posteriormente se denominaba una marcha del cacerolazo, y hasta ese momento nosotros no habíamos visto ningún riesgo de seguridad. Sin embargo, posteriormente se fue masificando esta situación, se agolparon más cantidad de personas ya agrediendo a los efectivos policiales de palabra. Es por ello de que mi persona ha instruido al personal policial de que puedan ponerse a buen recaudo. Nos hemos mantenido en el lugar hasta esperar la presencia y el apoyo del Regimiento de Caballería número 10, los cuales se han hecho presentes para poder dar la seguridad correspondiente para que la policía pueda evacuar la mayor parte de las cosas que hemos podido rescatar. Si bien ha habido un grupo de personas desadaptadas y totalmente violentas, han ingresado abruptamente al comando, han sustraído todas las motocicletas que se encontraban por investigación de algunos casos y también retenidas por el Decreto Supremo 4200. Asimismo se han trasladado a las oficinas del garaje campero, donde también teníamos algunos vehículos retenidos. Posteriormente se han hecho presentes en instalaciones de DIPROVE, que es en la zona de Santa Catalina. Al momento, el señor comandante departamental de policía, en preservación de lo que es la integridad física de los policías, ha instruido que nos despleguemos a la localidad de Santa Fe, donde nos encontramos en este momento. Vamos a permanecer acá hasta recibir nuevas instrucciones. Mostramos lo que sucedió la noche de ayer en el trópico de Cochabamba, en la población de Ibirgarzama. Hubo un cacerolazo, manifestación de vecinos que llegaron hasta la plaza principal de Ibirgarzama, protestando por la falta de alimentos y la falta de gasolina. Además, exigiendo elecciones generales en el país de inmediato. Esta fue la protesta, la manifestación que se realizó anoche en el trópico de Cochabamba, en la población de Ibirgarzama. También revisamos estas imágenes, un bloqueo en el municipio de Sacaba, en la zona de Chiñata. Esto sucedía cerca a las 21 horas. Un grupo de aproximadamente 50 personas salieron a la carretera Cochabamba-Santa Cruz para evitar el paso de vehículos, colocando piedras. Media hora después, la policía procedió a despejar la vía principal que une Cochabamba con Santa Cruz. Posteriormente se normalizó la transitabilidad de los vehículos.
Bien, fue una noche violenta de protestas la que se registró anoche pasada a las 21 horas en las principales ciudades, departamentos de nuestro país. En La Paz hubo protestas en la zona del Alto, en la zona de Sencata, en Santa Cruz hubo protestas en el Plan 3000, en San Julián y en Yapacaní. En Cochabamba sucedió lo propio en la zona de Sacaba e Ibirgarzama. Gente que rompió la cuarentena, que se agrupó, se aglomeró para protestar. En una primera instancia decían que era porque ya no tenían que comer, que querían volver a trabajar, pero después manifestaron que lo que exigían eran nuevas elecciones. Y un par de horas después se aprueba finalmente en la Cámara de Senadores la ley de postergación de elecciones que convoca a elecciones en 3 meses. Ya fue promulgada cerca de las 11 de la noche esta ley por el movimiento al socialismo. Ha sido duramente cuestionada por la presidenta y por las autoridades oficialistas porque estaría poniendo en riesgo la vida de los bolivianos. Y a partir de mente complicado y delicado, estamos en vivo en el garaje donde están los buses municipales de Ciudad del Alto que se vieron seriamente afectados por un grupo de personas que los apedrearon. Estamos en el lugar junto a Marcelo Padilla. Muchas gracias, Natalia. Amigos televidentes, buenos días. Efectivamente, anoche al promediar las 20 horas en el trayecto hacia la localidad de Copacabana, en la salida hacia la tranca de San Roque, se ha producido una agresión a estos buses municipales, a los huaynabuses, aquí en la Ciudad del Alto. Estamos mostrándoles cómo han quedado estos buses con los parabrisas laterales completamente destrozados. Ha sido una turba, según nos afirman los encargados de este garaje, de personas que presuntamente en estado de ebriedad han agredido a estos buses como una medida de protesta, dicen ellos, porque no están de acuerdo con la ampliación de la cuarentena total que ha dictaminado, que ha decretado el gobierno nacional. Aquí ustedes pueden observar los restos, las piedras como están. Este bus, en el caso de este bus, es el parabrisas de atrás el que ha resultado seriamente afectado. Ahí están los restos de los destrozos que se ha provocado anoche. Reiteramos, a eso de las 20 horas en la ex parada 8, en la salida hacia la tranca de San Roque, en el trayecto hacia la localidad de Copacabana. Como ustedes saben, estos buses tienen la responsabilidad de transportar personal médico y trabajadores en salud, pero lastimosamente a esta hora de la mañana es así como han sido víctimas estos buses de la agresión de estas personas. Ese es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana desde la Ciudad del Alto. Estamos esta mañana con Fernando López, ministro de Defensa. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Desde el punto de vista de seguridad del Estado, ¿cómo califica usted lo que pasó ayer en Ciudad del Alto, el destrozo a los buses municipales y las protestas con cacerolas, con petardos que se vieron en diferentes regiones? Muy buenos días. Primero, felicidades por el Día del Trabajo a todos los periodistas y a los nuevos héroes de esta pandemia, que son los militares, policías, médicos, enfermeras, auxiliares y todos los que están comprometidos con esta causa. Son 2 temas. El primero, el tema de los petardos en las casas, en las ventanas, es un acto absolutamente democrático, no tiene mayor incidencia, pero lo criminal, lo caótico, son las acciones coordinadas, son las acciones planificadas, corroborado por ustedes, periodistas, como fuentes de primera mano, que son militantes del MAS, dispuestos a generar caos. Y además, también probablemente no es ninguna coincidencia, ¿no? Todo ha sido planificado y orquestado como parte de la campaña del MAS. Efectivos militares estaban cerca del lugar. ¿Cuál es el informe que usted tiene, ministro? En este caso, sí, que estaban gente absolutamente alcoholizada y con una consigna clarísima, por lo menos aquí en el Alto, hacer daño a los buses que transportan la vida, que transportan las personas que están salvando vidas, sin absolutamente ninguna piedad, haciendo daño a esos trabajadores que lo único que quieren hacer es salvar vidas.
Sigamos con el enfoque de seguridad del Estado. Anoche se aprobó la ley, se promulgó la ley de ampliación de elecciones ante la molestia evidente de la presidenta Yanine Áñez. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de seguridad del Estado que se realizan las elecciones en un plazo no menor a 90 días? Son dos visiones diferentes de país. Una primera visión que está intentando salvar vidas y salvar la economía del país, y otra que está buscando absurdamente el voto en circunstancias donde los epidemiólogos y la gente técnica todavía no han decidido si realmente esos son los tiempos, pero es así. Unos quieren salvar vidas y otros quieren que la gente muera. Ministro, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. Y aquí en nuestro departamento, más que todo en la localidad de Yapacaní, previa a la promulgación de esta ley, también se registraron protestas. Un grupo de motociclistas llegó hasta el comando de ese municipio, asedió a los policías, los hizo huir, incluso están ahora en Santa Fe. ¿Cuál es el balance que hace como Ministerio de Defensa? ¿Hay apoyo para estos policías? ¿Qué se va a hacer en las próximas horas? En estos momentos, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas están planificando. Ayer hubo una breve intervención y obviamente todo el apoyo a la Policía Nacional. Estos actos vandálicos lo único que hacen es confirmar que todo esto estaba planificado, orquestado y que es el lanzamiento de la campaña del MAS. También hubo protestas similares en Satélite Norte, hubo también gente que rompió la cuarentena en el Plan 3000, policías, militares que tratan de contener de alguna manera estas protestas, pero que no pueden por la cantidad de gente que está saliendo. ¿Cómo evitarlas hoy, mañana, a futuro? Vamos a planificar, vamos a colocar los efectivos que sean necesarios, coordinadamente con la Policía Nacional para que estos hechos por lo menos minimizarlos o no ocurran, porque están rompiendo la ley, están rompiendo la norma, están rompiendo la cuarentena, pero fundamentalmente, Gabriela, esto tiene una planificación y consigna clarísima. Esto no es coincidencia, ni lo de Yapacaní, ni lo de El Alto, no es coincidencia, que hay una clara intención de generar el caos en Bolivia. Usted decía que no es coincidencia. Siguiendo esa línea, ministro, ¿qué otros casos similares se han reportado en otras partes del país, así como ocurrió en Yapacaní y en El Alto? No, básicamente lo que ustedes reportaron, Gabriela, Yapacaní, El Alto, las manifestaciones pacíficas, por cierto, de los petardos, que el consejo es, si tienen los recursos para comprar petardos, sería interesante que los utilicen en ollas comunes. Por lo menos ese es el criterio de quienes están y estamos enfocados en salvar vidas y levantar la economía del país. Ministro, acá... ¿Identificado a sectores que estén premeditadamente buscando afectar a otros sectores, buscando bloquear o buscando evitar que la cuarentena se lleve adelante? Ese es un trabajo de inteligencia que en realidad quien lo lidera inicialmente la Policía Nacional y nosotros coordinamos con ellos las acciones. Ministro, acá en Santa Cruz hubo un detenido, justamente ayer fue presentado públicamente por el ministro de Gobierno, se hace llamar el Puma Rodríguez, es militante del MAS y él había convocado precisamente a estas movilizaciones para hoy muy temprano en el Plan 3000. ¿Se ha identificado a otros dirigentes en El Alto, en Sencata, en Ibirgarzama, donde también hubo movilizaciones en las últimas horas, en Yapacaní también? Una proxemia, una proximidad mucho más cercana hacia las personas porque toman presos, están cercanos, el contacto es mayor. Las Fuerzas Armadas también colaboran con la contención en primera línea, están en los perímetros, toman contacto, pero los policías es más frecuente, por eso es que no creo que sea descuido, es parte de su labor. En las Fuerzas Armadas, que es lo que me corresponde, tenemos un índice del 0,06 de efectivos infectados y en este caso son 3 personales de cuadro, es decir, oficiales. Uno de ellos ya está en recuperado. 2 en Santa Cruz y uno en La Paz. Ese es el cuadro que al día de hoy se está manejando.
Ministro, nuevamente desde Santa Cruz le hago la consulta. Acá ya fue detenido un dirigente ligado al movimiento al socialismo por convocar estas movilizaciones ayer. En Ibirgarzama, donde también se registraron similares en el Alto, ¿hay dirigentes que han sido identificados? Al momento no tengo ese conocimiento y no tengo esa información. Y sin el ánimo de identificar o decir específicamente fueron estas u otras personas, los mismos medios de comunicación descubrieron que son personas allegadas al MAS y que obviamente ya por descarte se sabe que son instrucciones precisas, consignas precisas e inversiones precisas para causar el caos, porque aquí es gente que está recibiendo dinero y que están invirtiendo en petardos, en todo lo que para generar caos. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno ante esta situación? Todas las acciones legales que nos permita la Constitución Política del Estado, los decretos supremos de la lucha contra el coronavirus y lo que nos permita la democracia en estos casos de caos. Lo que sí debo decirle, Gabriela, que esto tiene una intención. Ayer lo dije y lo voy a repetir, porque el MAS se está frotando las manos para que haya muertes por el coronavirus, para que fracasemos en el tema económico, y lo que está viendo Bolivia entera es exactamente lo contrario. Muchos esfuerzos por controlar el coronavirus y una gran gestión económica donde se está dando recursos a los más necesitados. Eso está generando bronca, está generando acciones irracionales por parte del MAS, y es el momento donde todos debemos estar en lucha contra el coronavirus a favor de la vida, y al parecer la estrategia de campaña del señor Arce es muerte y caos. Algo que también fue un reto para el gobierno, esas fronteras, y los militares están a cargo precisamente del control de las mismas. Hay varias autoridades que han denunciado que bolivianos están ingresando por las fronteras de manera irregular, por lugares donde no se debería hacer o no hay control. ¿Ustedes han identificado puntualmente cuáles son? Son dos temas. Primero, organizamos las fronteras para que los bolivianos que están afuera entiendan que hay un único ingreso o dos ingresos legales dependiendo de la frontera con el país vecino. Evidentemente, nuestra frontera es extensa, no alcanzan los efectivos para encontrar la mayoría de los puntos ingresos ilegales, y lo peor de todo es que cuando se controlan algunos puntos ilegales aparecen otros. Esa es la realidad, lo dijimos de un principio, hemos hecho todos los esfuerzos, patrullajes permanentes, se han agarrado personas que se les ha llevado a los puestos legales, o a los ingresos legales, para que ingresen por allá. Y al momento, por ejemplo, desde el 23 de marzo tenemos 1.916 personas que han entregado de manera legal, con todos los protocolos de salud y seguridad por PISIGA, y antes de ayer, 216 personas que ingresaron vía aérea. ¿Qué ocurre? Este es un mensaje, Gabriela, y ustedes como medios de comunicación también ayúdenos a trabajar con los bolivianos que están en el exterior. Se han abierto las puertas, tanto terrestres como aéreas y fluviales, como para que ingresen de manera ordenada y cumpliendo todos los protocolos de salud y de seguridad y de migración. No es posible que por ingresar al país incumplan, pero lo más grave que no se están dando cuenta, que si ellos tienen el coronavirus, a los primeros que van a afectar van a ser a su familia, a su barrio, a su comunidad. Van a ser los que van a generar fallecimientos dentro de su familia y no se están dando cuenta. Eso es grave. Igual, de todas maneras, las Fuerzas Armadas van a seguir haciendo los esfuerzos para controlar las fronteras, tanto de pasos legales como de ilegales. Pero definitivamente, por la extensión de nuestra patria, en cuanto al límite fronterizo, es complejo. Ministro, ¿usted ha percibido que algunos pobladores han cambiado la forma de proceder y controlar el COVID-19 en sus ciudades, en sus municipios y en las regiones? Usted en su momento ha criticado esto. ¿Mantiene esa posición? Perdón, critiqué que no lo entendí. ¿Cuestionó que algunos dirigentes, algunas autoridades cambien la forma de controlar el COVID-19 en sus regiones? Y usted fue crítico de este proceder. ¿Mantiene la posición? No, en realidad nunca fue crítico porque, le explico,
si se refiere al hecho del cruceño. Yo fui crítico con la población irresponsable. Es más, hoy por hoy, lo que más bien está, lo que vale, lo que corresponde, es que cada gobierno municipal y cada gobernación actúen de acuerdo a la gravedad de los casos en coronavirus y encuentren la mejor manera de luchar contra ello. Es decir, creo que las gestiones departamentales o municipales hoy por hoy son mucho más valederas en función de la situación de su ciudad. Ministro, ¿y qué va a pasar con la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se va a actuar a través de las Fuerzas Armadas en estos días previos a la fecha de ir a votar a las urnas? Las Fuerzas Armadas lo que hacen es cumplir la norma, la Constitución Política del Estado. Una vez que la parte específicamente política, el TCE, se pongan de acuerdo, habrán normas que cumplir. Las Fuerzas Armadas están para apoyar en lo que corresponde. Nosotros, bueno, las Fuerzas Armadas en realidad no incide en cuanto a los tiempos o las formas. Simplemente se da una instrucción, una orden a través del comando en jefe para apoyar y gestionar la acción del voto. ¿Como gobierno entienden que va a ir disminuyendo la incidencia del coronavirus en el país, tomando en cuenta que la cuarentena rígida es hasta el 10 de mayo y después se va a ir evaluando en qué regiones se van levantando las restricciones? Esa es la estrategia, ¿no? Que la lucha contra el coronavirus sea permanente, paulativa. No sé si yo podría afirmarle si ir bajando o subiendo. Ese es un tema que los epidemiólogos pueden explicarle de mejor manera, pero sí cualquier esfuerzo de encerramiento o cuarentena o encapsulamiento, pero fundamentalmente el tema de la distancia física es fundamental. Cualquier estrategia, cualquier acción que vaya en función de la distancia física, le garantizo que es una lucha efectiva contra el coronavirus. Entonces, como está en el último decreto, cada uno de los departamentos, dependiendo en el nivel que esté, va a tener que, a pesar de la apertura económica, microeconómica, tendrán que poner mucho, pero mucho énfasis en la distancia social, en la distancia física, perdón. Ministro, algo importante, próximamente los militares van a estar desplegados en diferentes regiones para hacer el pago de bonos. ¿Cuántos en total van a estar en las calles y en las diferentes regiones? Sí, ayer se dio el informe el comandante en jefe, serían entre 750 y 1000 efectivos de las Fuerzas Armadas que estarán distribuidas en los diferentes municipios del país, entregando todos los bonos propuestos y promovidos por la presidenta Yanine Áñez. Ahora, hace un par de semanas usted criticó, mejor dicho, usted lamentó la falta de medidas de bioseguridad para los soldados que están en las calles controlando y evitando que la gente salga de sus casas. ¿Esto se resolvió, ministro? Sí, se resolvió de varias maneras. Primero, que hubieron muchas gobernaciones y alcaldías que dotaron a las Fuerzas Armadas de elementos de bioseguridad. Por nuestra parte, como Ministerio de Defensa, hicimos una dotación, una compra al respecto y coincidentemente y gracias a Dios se están recibiendo varias donaciones. Ayer nos apoyó el ministro de Obras Públicas. Tengo entendido que el día de mañana el ministro Yerko Núñez también está haciendo una dotación muy importante para las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, sí, estamos con las dotaciones adecuadas, a tal punto que la cifra del índice de contagiados de 0,06 indica que hubo un manejo adecuado, y aquí me gustaría decirle que incidió muchísimo la disciplina militar y el orden, y fundamentalmente dos conceptos: el cumplir la misión y cuidar los recursos humanos. Esos fueron de la mano en las Fuerzas Armadas, y hoy por hoy tenemos un índice bastante bajo de infectados. Bien, ministro, gracias por acceder a esta entrevista con la revista. Buenos días. A ustedes, feliz día. Bueno, queremos aclarar algo, que hemos invitado también a Eva Copa, presidente del Senado, para hablar precisamente de dos temas muy importantes. El primero, que abordábamos con el ministro de Defensa, sobre lo ocurrido en Ciudad del Alto y en otras regiones del país, y también sobre la ley de prolongación y postergación de las elecciones. Sin embargo, ella declinó a esta invitación, pero reiteramos que las puertas de la revista están abiertas para poder entrevistarle y conversar sobre estos temas. Continuamos con más.
más en la revista para mostrarles lo que sucedió anoche en el municipio de Yapacaní. Después de las 9 de la noche, un gran número de motociclistas de ese municipio inició una caravana con rumbo al comando policial para protestar en contra de los efectivos y militares que en un operativo de control por la cuarentena a consecuencia de la pandemia en horas anteriores retuvieron varios motorizados aparentemente indocumentados. Esta acción molestó a los propietarios de las motocicletas y, según el comandante de la policía de la provincia de Chile, el coronel Franklin Villazón, la mayoría de estas personas estaban encapuchadas y cometieron saqueos en las oficinas policiales. Y nos vamos ahora hasta La Paz. Habla el diputado del MAS, Julio Guaraya, a propósito de la convocatoria de elecciones. Al Tribunal Supremo Electoral en un vacío normativo, ¿no?, que fenecía este 3 de mayo. Eso era irresponsable y por eso teníamos nosotros, la legislativa, aprobar esta normativa. Por otro lado, también esta ley establece un plazo al Tribunal Supremo Electoral y en base a esta ley pues tiene que nuevamente desarrollar sus actividades y nos parece que 90 días es razonable porque el país, el pueblo en este momento está esperando esa respuesta esta respuesta de la Asamblea, porque lamentablemente lo que hizo este gobierno pues no ha tenido una planificación para que entremos en esta cuarentena y lamentablemente pues hay problemas en las familias, en tema económico. Bueno, son muchas las razones, pero esperamos que el Tribunal Supremo encamine nuevamente con un nuevo calendario electoral. Ahora, la fecha tentativa para las elecciones, diputado, que propone el Tribunal Supremo Electoral como fecha máxima y límite, pone el último domingo de septiembre, y la que proponen ustedes como bancada es que sea la primera semana de agosto. Hablamos de 2 meses de diferencia. ¿Realmente este tiempo es importante como para generar y poner quizás en riesgo a personas que vayan a hacer campaña en las calles rompiendo la cuarentena y para los votantes? Bueno, en realidad son un plazo de 90 días, ¿no? Eso ya el Tribunal Supremo Electoral debe, de acuerdo a la presente ley, ellos ya establecer una fecha estimada para las elecciones. Y creemos que es suficiente plazo para que pueda establecer nuevamente encaminar el calendario electoral que inicialmente se tenía con la anterior ley, que por supuesto este 3 de mayo pertenecía, ¿no? Pero ha estado trabajado este proyecto de ley que ha sido remitido incluso por el mismo Tribunal Supremo Electoral y bueno, también se ha consultado con todos los partidos políticos que están vigentes en la actualidad y por eso creo que nos ha sido razonable de que la Asamblea Legislativa promulgue esta normativa. Diputado, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. ¿Cómo deberá ser la campaña política de cara a las elecciones, tomando en cuenta el riesgo latente de contagio en el país? Bueno, eso ya lo va a establecer seguramente el Tribunal Supremo Electoral. Es un rol que tiene que cumplir de acuerdo a la ley de partidos políticos, a la ley del órgano electoral, ¿no es cierto? Entonces ese rol nosotros lo pasamos a este órgano del Estado. Es nuestra obligación de nosotros, de la Asamblea Legislativa, generar normas y tampoco nosotros podíamos esperar que se entre en un vacío jurídico porque prácticamente este 3 de mayo fenecía. Pero también así establece la Constitución Política del Estado. En base a estas normas vigentes, la Asamblea Legislativa ha promulgado esta ley. Pero sí, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral evitaba ese vacío legal del que usted está hablando, solamente que la bancada del MAS lo modificó. ¿Por qué la necesidad? Bueno, necesitamos tener un gobierno con legitimidad para resolver lo más antes posible
esta crisis de pandemia, porque lamentablemente hasta la fecha el gobierno transitorio no ha mostrado una propuesta clara para el pueblo boliviano, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante que el gobierno pues deje de politizar la pandemia del coronavirus con estas elecciones. Yo creo que la principal función de este gobierno transitorio es garantizar prontas elecciones transparentes, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha pedido en noviembre del 2019. Es por esa situación que nosotros, algunos medios de comunicación indicaron que el movimiento al socialismo está generando, no respetando la salud. Totalmente falso. Quien ha proyectado este proyecto de ley ha sido el órgano electoral. Esta instancia es emitido a la Asamblea Legislativa y en estas cámaras de diputados y de Senado se ha realizado un profundo debate minucioso y es por ello que se ha determinado realizar las elecciones dentro de los 90 días que establece la presente ley. Diputado, ¿con qué parámetros técnicos, científicos se animan a llamar a elecciones en 90 días? Bueno, yo creo que es importante que también estaremos atentos viendo seguramente los estudios que se arrojarán de distintas aseveraciones o distintas instituciones. Yo creo que quien va a determinar en algún momento si se suspende o si continúa con la elección, pues seguramente será el órgano electoral. Pero es una obligación de la Asamblea Legislativa normar que no existan vacíos jurídicos y por ello se ha sancionado el presente ley. Pero esperemos que la población responda positivamente porque estamos seguros que la población necesita tener un gobierno que trabaje en pro de los bolivianos y bolivianas. Lamentablemente este gobierno transitorio ha desviado sus objetivos de gobernar para el país. Es por eso que es importante que las normativas que se han ido estableciendo a través de la Asamblea Legislativa pues puedan ser encaminados por el Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora, diputado, no está respondiendo a la pregunta que le hicimos. Bueno, yo creo que es importante que el gobierno transitorio acompañe este proceso electoral que ya se ha sancionado a través de la Asamblea Legislativa. Yo creo que es responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas, las instituciones públicas, ¿no es cierto? Y creo que es la obligación de este gobierno garantizar estas elecciones prontas, porque necesitamos tener un gobierno legítimo, un gobierno que tenga un programa para el país. No sabemos si ganará el movimiento al socialismo, si ganará otro frente político, pero es importante tener un gobierno legítimo para que vele los intereses del pueblo boliviano. Pero se lo reitero, ¿qué argumentos técnicos y científicos se tiene, diputado, para llamar a elecciones en 90 días, tomando en cuenta que Bolivia tiene más de 1.000 personas infectadas y son picos que todavía van en ascenso según estudios internacionales, diputado, y hablamos de cerca de 70 personas que perdieron la vida? Bueno, lamentablemente lo que nosotros hemos visto como Asamblea Legislativa y el pueblo boliviano en su conjunto, lamentablemente de toda la cooperación internacional que ha ingresado al país y los recursos que se están erogando del Tesoro General de la Nación, pues prácticamente hasta el momento este gobierno transitorio no ha respondido a las preguntas que hemos emitido. Pero reitero, esta ley que ha sido sancionado ha sido trabajado, ha sido remitido a la Asamblea Legislativa el propio órgano electoral. Por esa misma situación, el mismo presidente ha venido a defender su proyecto de ley al Pleno de la Cámara de Diputados. Es por eso que esta ley ha sido sancionado viendo los aspectos técnicos, por supuesto, pero yo creo que es importante que el gobierno acompañe. Nosotros como Asamblea Legislativa Plurinacional no tenemos estudios científicos, nosotros somos una instancia legislativa, ¿no? Es el órgano ejecutivo quien debe preparar, planificar cómo garantizar estas elecciones. Pero por supuesto, yo creo que al sancionar esta ley no nos estamos cesando. Seguramente no sabemos qué es lo que sucederá a partir de estos meses que vienen. Pero es importante que el órgano electoral nuevamente
coadyuve en su agenda, en su calendario electoral, y bueno, pues avanzaremos. Yo creo que los bolivianos y bolivianas en su conjunto estamos esperando a que... Diputado, ¿se está priorizando de pronto las elecciones encima de la salud de los votantes? Porque los criterios técnicos y científicos que tiene el Tribunal Supremo Electoral van precisamente tomando en cuenta esto, criterios que hablan de expertos sobre si es importante o no postergar esto. Bueno, lamentablemente hemos ido viendo, ¿no?, a partir de la promulgación de anoche, ministros de Estado hacen conferencias, parece que muestran un cierto nerviosismo, ¿no es cierto? Pero yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no?, tanto del Ejecutivo, del órgano legislativo, del órgano electoral, de poder llevar estas elecciones, porque vuelvo a reiterar, el país en su conjunto necesita propuestas claras para el país. Hoy día es 1 de mayo. Yo me recuerdo, compañera, de que cada 1 de mayo, ¿no?, el gobierno en ese entonces del movimiento al socialismo generaba propuestas para los trabajadores, para el pueblo boliviano, pero lamentablemente hoy en día nos encontramos en un decrecimiento económico para el país y lamentablemente no existe propuestas para el pueblo boliviano en materia de cómo reactivar el aparato productivo. Y creo que las familias bolivianas en este momento se encuentran encerradas en sus domicilios, sin tener tal vez una esperanza, pero yo creo que la mejor esperanza que podemos dar al pueblo boliviano es elegir a sus gobernantes y seguramente ellos en su momento elegirán a quién debe gobernar el país y de esa manera tener un gobierno legítimo y generar propuestas para el país de cómo encaminar el desarrollo productivo, el aparato económico en el país. Creo que es una responsabilidad, reitero, de todos los bolivianos, de todas las instituciones públicas, y es nuestra obligación de nosotros, la Asamblea Legislativa, de no generar un vacío jurídico, más al contrario, generar propuestas y esperanza para el pueblo boliviano. Bien, ahí escuchamos los argumentos del diputado del MAS, Julio Guaray, a propósito de esta aprobación, promulgación de una ley para convocar elecciones hasta el próximo 3 de agosto. Continuamos con más.